Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 56. Capítulo 56. Tsunade frunció el ceño mientras miraba hacia el perfil lejano de Amegakure. ¿Por qué no atacamos directamente al pueblo? Habían roto 3 líneas defensivas en una sola noche. Solo eso bastó para sacudir todo el campo de batalla. Los hombres aún disfrutaban de la euforia de la victoria, pero Kaede no parecía entusiasmado en absoluto. Porque eso sería una imprudencia, dijo con calma. Todo está listo. No hay razón para arriesgarse ahora. Esa respuesta solo hizo que el ceño de Tsunade se frunciera aún más. El plan de Kaede era sencillo sobre el papel. Atraería la atención principal de Anzo y Amegakure hacia sí mismo, mientras que Colmillo Blanco guiaba a los demás clanes para un ataque de flanqueo. Era un plan limpio. Pero también tenía un defecto evidente. ¿Y si Anzo no cae en la trampa? Preguntó. ¿Y si se atrinchera y se niega a ceder? Kaede ya había dicho en más de una ocasión que esta guerra debía terminar rápidamente. Si Konoha prolongaba la situación y ejercía demasiado control sobre el país de la lluvia, las demás grandes aldeas reaccionarían. Todas eran invasoras. Ninguna se quedaría de brazos cruzados permitiendo que Konoha se apoderara de Amegakure por completo. Si Anzo tardaba lo suficiente en ganar tiempo, las demás aldeas se acercarían y Konoha acabaría rodeada. Eso fue la guerra. A nadie le importaba la justicia. A nadie le importaba la moralidad. Él vendrá, dijo Kaede. No había vacilación en su voz. Aquí es donde resultaba importante conocer la verdadera naturaleza de Anzo. A Anzo le gustaba comportarse como un anciano entre los shinobi. Le gustaba juzgar a la generación más joven, reconocerlos, situarse por encima de ellos como si solo él tuviera derecho a dictar sentencia. Precisamente de ahí provenía el título de Sannin. Cuanto más lo pensaba Kaede, más ridículo le parecía. Anzo se autodenominó semidios, para luego darse la vuelta y adoptar la actitud de un anciano altivo que repartía aprobaciones. ¿Qué derecho tenía él? En ese momento, tras perder 3 líneas en una sola noche, Anzo estaba atormentado por las preguntas. Kaede incluso se había asegurado de que la información correcta le llegara para alimentar aún más su curiosidad. Anzo tenía orgullo. Y hombres tan orgullosos como esos siempre querían aparecer en persona cuando una generación más joven amenazaba con derrocar al consejo directivo que tenían delante. Él vendría. Él vendría a juzgar. Tal vez incluso vendría con la intención de hacerse pasar por el noble anciano y transmitir otro título antes de intentar aplastar a Kaede. A Kaede no le interesaba nada de eso. La idea de que Anzo pudiera pararse frente a la sangre de Hashirama Senju y actuar como un anciano era ridícula. Entonces su mirada se agudizó. Están aquí. Todos a su alrededor se tensaron. Kaede ya podía sentir las firmas de chakra que se acercaban. Una de ellas destacó de inmediato. Retorcida, corrupta y extraña, de una manera que hacía evidente su origen. Anzo. Los sacos de veneno implantados en su cuerpo hacían que su chakra se sintiera extraño incluso a distancia. Inoichi, dijo Kaede. Aquí mismo. Inoichi dio un paso al frente, con la nariz aún manchada por el esfuerzo de transmitir órdenes horas antes. Avisad a Colmillo Blanco y a los líderes de los flancos, dijo Kaede. En cuanto Anzo se comprometa con nosotros, atacarán a Megakure directamente. Sin dudarlo. Inoichi cerró los ojos y transmitió la orden de inmediato. El bando de Kaede sería el que recibiría la mayor parte de la atención de Amegakure. Estuvo bien. Con él aquí, junto con los Sannin, los Senju, Ino Shikacho y los Hyuga, esta era la fuerza más poderosa que Konoha podía reunir precisamente para este tipo de enfrentamiento. Anzo era peligroso. Kaede lo entendía mejor que nadie. En el curso original de los acontecimientos, Konoha había desplegado una fuerza enorme contra Amegakure y aún así no había logrado doblegarla por completo. El factor decisivo siempre había sido el veneno de Anzo. Su aliento era venenoso. Su invocación propagó gas venenoso. Una vez que el campo de batalla se convirtió en un pantano de veneno, los shinobi ordinarios simplemente no pudieron hacerle frente. Al final, todo este asunto se reduciría a una sola pregunta. ¿Podría Kaede neutralizar a Anzo y quebrar la columna vertebral de Amegakure antes de que el resto de Konoha fuera aniquilada? Si Anzo caía, también caería la voluntad del pueblo. Y una vez que eso sucediera, el nombre Senju volvería a ocupar un lugar central en el mundo shinobi. Cuando Anzo y su fuerza finalmente aparecieron, la atmósfera cambió de inmediato. El enfrentamiento aún no había comenzado, pero el aire ya apestaba a sangre y muerte. Esto no fue una escaramuza.
Este era el tipo de batalla que decidía frentes enteros. Hanzo no hizo ningún esfuerzo por esconderse. Era fuerte. Era temido. Y estaba acostumbrado a estar por encima de los demás. Así que eres el nuevo líder del clan Senjutsu, dijo Hanzo, mientras su aliento venenoso lo envolvía levemente. Admito que has captado mi atención. Su presión se extendió por el campo como algo físico, obligando incluso a los shinobi veteranos a tensarse. ¿Pero de verdad crees que no me di cuenta de lo que intentabas hacer? Continuó. ¿Pensaste que no me daría cuenta de la distracción mientras tu gente se acercaba sigilosamente a Megakure? Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Así que él lo había visto. Hanzo sonrió levemente ante su reacción. Tu estrategia no era mala, dijo. Pero no lo suficientemente buena. Honestamente, nunca ibas a poder romper mi defensa de 3 capas, así que optaste por el engaño. Sacudió la cabeza como si estuviera decepcionado. No es muy honorable. Luego añadió, casi con cariño. Me recuerda a tu abuelo, Ashirama. Él al menos tenía el orgullo de un guerrero. Muy parecido a mí. Kade casi se echó a reír. Hanzo realmente no entendía nada. ¿Compararse con Ashirama Senju en un momento como este? Si el orgullo por sí solo hiciera que un hombre fuera igual al dios Shinobi, el mundo estaría lleno de dioses. Kade solo sonrió y dio un paso al frente. Pase lo que pase después, las palabras ya estaban dichas. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 57. Capítulo 57. El primer intercambio eliminó cualquier pretensión restante. Para cuando la onda expansiva se disipó, el suelo alrededor del punto de aterrizaje de Kaede ya se había hundido. El derrumbe se extendió decenas de metros, no lo suficientemente profundo como para engullir el campo de batalla, pero sí lo suficiente como para que todos los shinobi cercanos comprendieran lo que acababa de suceder. La fuerza de Kaede había aumentado hasta tal punto que el terreno mismo se doblegaba bajo su peso. La lluvia seguía cayendo del cielo oscuro, pero ahora había algo extraño en ella. Cada gota parecía impregnada de una energía opresiva, como si el clima mismo se hubiera convertido en parte del campo de batalla que Kaede estaba creando. Sus alas negras se extendieron de nuevo. Entonces se elevó en el aire. Por primera vez, la figura completa del demonio de alas negras se desplegó ante todos. Aunque aún no alcanzaba el verdadero nivel de Ulquiorra, la sola visión era sobrecogedora. Sal, semidios, dijo Kaede. Incluso su voz había cambiado. Sonaba más grave, más fría y mucho más inhumana que antes. Sus ojos recorrieron el campo y luego se detuvieron en un solo punto más abajo. Por supuesto, el Hanzo al que había atacado primero no era más que un clon. Kaede se dio cuenta en el instante en que lo tocó. Ese tipo de paranoia encajaba a la perfección con Hanzo. Los hombres como él no confiaban plenamente en nadie, ni en sus subordinados, ni en sus aliados, ni siquiera en su propia posición en la batalla. Como era de esperar de un Senjutsu, dijo Hanzo cuando su verdadero cuerpo apareció por fin. Joven, pero problemático. Ya tenía la hoz en la mano, con el filo cubierto de un veneno violeta translúcido. Ahora sí que hablaba en serio. Kaede, por el contrario, no hizo más que calmarse. Cuanto más se sumergía en esa forma, menos visible se volvía su excitación. La sed de batalla se transformó en algo más frío. Una pura concentración destructiva. Usar veneno no te hace especial, dijo Kaede con una sonrisa burlancia. Él conocía los secretos de Hanzo. Él sabía cómo funcionaba el veneno. Sabía que Hanzo no podía mantener indefinidamente el mismo nivel de producción y que incluso este famoso terror de la tierra de la lluvia tenía sus límites. Y lo más importante, Kaede sabía que el veneno por sí solo no decidiría esta pelea. Los ojos de Hanzo se entrecerraron. Por primera vez, sintió como si ese chico pudiera ver a través de él. Observó el terreno devastado, las alas, la presión y la serenidad. ¿De verdad esa devastación había sido causada por alguien tan joven? Si no hubiera recurrido a un clon por costumbre, probablemente ya habría pagado por ese error. En una batalla shinobi, lo único que importa es matar al enemigo, dijo Hanzo. Los métodos son parte de la fuerza. Fue a la vez una explicación y una advertencia. Había dejado de ver a Kaede simplemente como una estudiante de último año con talento. Si seguía siendo descuidado, podría morir aquí. Kaede ladeó la cabeza. Orgullo de guerrero. Convicción shinobi. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? No esperó respuesta. Llámalo como quieras. Al final, todo vuelve a la nada. Entonces su mirada se volvió más penetrante. Y que te autoproclames semidios frente al linaje de Ashirama Senju es la mayor broma de este campo. Eso fue suficiente.
Anzo se movió primero, lanzando su hoz contra Kaede en un instante. Kaede no esquivó. Abrió sus alas y lo afrontó de frente. Sonido metálico. El sonido fue tan agudo que hizo estremecerse a los shinobi que se encontraban cerca. La hoz de Anzo fue atrapada en pleno vuelo por la mano con garras de Kaede. La fuerza bruta del impacto sacudió el aire, y luego se detuvo. Con un movimiento casual, Kaede apartó el arma de un manotazo. Eso por sí solo le dijo todo lo que necesitaba saber. En esta forma, el manejo de la espada de Anzo ya no dominaba la brecha entre ellos. El veneno no le asustaba. Los ataques arrojadizos no lo asustaban. Y Kaede podía sentir con suficiente claridad el coste de mantener esa transformación como para saber que no podía perder el tiempo. Aún así, por ahora, él tenía la ventaja. Ya has visto de lo que soy capaz, dijo Kaede mientras descendía hacia el suelo. Ahora, enséñame de lo que eres capaz. El gesto que le hizo a Anzo a continuación fue el insulto más puro imaginable. Le hizo una seña con un solo dedo para que se acercara. La expresión de Anzo se endureció al instante. Ya había aprendido una cosa: no tocar las garras directamente. Ni siquiera su arma había logrado atravesarlos limpiamente. Pero la fuerza de un shinobi no se medía con un solo intercambio. La información decidía entre la vida y la muerte. Una vez descubierta una debilidad, incluso los oponentes más monstruosos podían ser derrotados. Eso era lo que creía Anzo. Corte rápido. Lanzó su ataque más letal sin dudarlo. Si Kaede sobreviviera a esta batalla, el título, el orgullo y el control de Anzo sobre la tierra de la lluvia se verían puestos en entredicho. No podía permitirlo. Era la misma técnica que había utilizado para derrotar a Mifune. Rápida, brutal y con la intención de acabar con todo de inmediato. Pero el resultado no fue el que Anzo esperaba. La huelga se detuvo en seco. Ni siquiera había traspasado una sola pluma negra. Los ojos de Anzo se abrieron de par en par. Kaede lo miró y dijo, casi con pereza: ¿eso es todo? Entonces su sonrisa se acentuó. El mío es más fuerte. Capítulo 58. Capítulo 58. La traducción hasta el 61 es deficiente, por favor, sopórtenla. La versión publicada no le proporcionó a Kaede una lista interminable de nuevas técnicas llamativas. Simplemente magnificó todo. Fortaleza. Velocidad. Durabilidad. Reflejos. Incluso la presión detrás de cada golpe. Eso fue más que suficiente. Anzo también lo entendió, y por primera vez una verdadera alarma se reflejó en sus ojos. El veneno no había logrado decidir la batalla. La habilidad con la espada no había sido suficiente para decidir la batalla. Si esto continuaba, él sería quien se vería acorralado. Pero Anzo tenía un pilar más en el que apoyarse. La salamandra. Normalmente, invocar a una criatura así directamente a campo abierto bajo presión no sería fácil. Sin embargo, el control que Anzo ejercía sobre ella era diferente. Podía ocultarla bajo tierra y llevarla a la batalla de maneras que tomaban por sorpresa a los oponentes comunes. Kaede lo sintió de inmediato. En el instante en que la intención de Anzo cambió, los sentidos de Kaede se fijaron en la criatura oculta que se encontraba debajo. Ese era el plan. Extendió una mano y en ella apareció la espada del dios del trueno. Desde que se unió a su alma, la hoja había cambiado. Era más afilada, más sensible y más viva en sus manos que nunca. Kaede podía sentirlo claramente ahora. Lo alzó hacia el cielo. Tormenta eléctrica infernal. Entonces lo soltó. La espada salió disparada por los aires. Un instante después, un rayo cayó de la tormenta y la impactó de lleno. La hoja se hinchó de energía, vibrando como un ser vivo mientras la electricidad la recorría. Entonces un segundo trueno rasgó el cielo. Un rayo se clavó en la tierra misma. Un segundo. 2. 3. La lluvia pareció detenerse justo en el punto del impacto. Entonces tembló la tierra. Un resplandor dorado surgió desde abajo, y cuando lo hizo, todos los que observaban comprendieron al instante que todo lo que había estado oculto bajo tierra acababa de ser aniquilado. La espada volvió a la mano de Kaede. Quedó profundamente satisfecho. En medio de una tormenta como esta, con la espada del dios del trueno en la mano, la técnica se había vuelto mucho más letal de lo que había previsto inicialmente. El rostro de Anzo cambió por completo. Kaede lo miró y dijo, casi con dulzura: no te molestes en buscarlo. Sabía exactamente lo que Anzo se estaba preguntando. ¿Por qué había desaparecido el enlace? ¿Por qué había desaparecido por completo la presencia que había debajo? Ya no existe el Anzo de salamandra, dijo Kaede. Ahora solo queda Anzo.
Las palabras impactan más que cualquier ataque. Tu citación ha desaparecido. Alma y cuerpo, ambos destruidos. La mirada de Anzó tembló. Esa bestia era para él algo más que una invocación. Era parte de la imagen, el miedo y el poder en torno a los cuales había construido toda su identidad en el campo de batalla. Y ahora simplemente había desaparecido. Porque esta hoja corta más que carne, añadió Kaede. Alcanza el alma. La tristeza en el rostro de Anzó duró solo un instante antes de que la rabia la consumiera. Te mataré. Se lanzó hacia adelante con furia, pero el fuego de la batalla ya se había apagado en el único lugar que importaba. Había perdido. Kaede podía verlo. El campo de batalla podía verlo. Y el propio Anzó lo sabía, aunque el orgullo aún le obligaba a seguir adelante. Kaede exhaló y dejó que la forma liberada se desvaneciera. El desagüe le golpeó de inmediato. Mantener esa forma era demasiado costoso. Tanto el chakra como la presión espiritual se consumían a una velocidad que no podía ignorar. Si seguía forzándola, colapsaría antes de que terminara la batalla. Pero ya había hecho lo más importante. Anzó había perdido su mayor ventaja. Kaede giró la cabeza hacia Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Sin la salamandra, no puede cubrir el campo de batalla de la misma manera. Su saco de veneno interno también necesita tiempo para recuperarse entre usos. Les dedicó una última mirada. A partir de ahora, es tuyo. Entonces retrocedió. El resultado ya estaba decidido en esencia, aunque Anzó aún no hubiera sido derribado físicamente. Para cuando los tres Sannin finalmente lo obligaron a tirarse al suelo, había una mirada vacía en los ojos del supuesto semidios. Alzó la cabeza con los últimos vestigios de orgullo aún intactos y miró a los tres que estaban de pie frente a él. Te has ganado mi reconocimiento, dijo. A partir de hoy, podrás ser llamado el Sannin de Konoha. Su mano cayó. El título de semidios se había hecho añicos mucho antes que su cuerpo. Y quien lo rompió no había sido el Sannin. Había sido Kaede. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 59. Capítulo 59. La victoria cambió la atmósfera de toda la tierra de la lluvia de un solo golpe. Una vez que Anzó perdió tanto su invocación como el control del campo de batalla que ésta le otorgaba, la resistencia de Amegakure se derrumbó rápidamente. Los ninjas de la lluvia aún podían luchar, pero ya no podían detener el avance de Konoha como antes. La ruta entre la Tierra del Fuego y Amegakure había sido abierta. Solo eso bastó para cambiar por completo la situación estratégica. Por primera vez en mucho tiempo, Konoha tomó la iniciativa con claridad en este aspecto. Mientras aseguraran esa carretera, incluso una guerra prolongada se volvería manejable. Por supuesto, otros pueblos seguirían reaccionando. Nadie fue tan ingenuo como para pensar que el conflicto terminaba aquí. Pero eso no cambió lo que todos acababan de presenciar. Un muchacho que apenas había alcanzado la mayoría de edad se había abierto camino a través de la tierra de la lluvia, había roto 3 líneas defensivas y había contribuido a debilitar la autoridad de Anzó en una sola campaña. El nombre demonio de alas negras comenzó a extenderse de boca en boca. Eso era exactamente lo que Kaede quería. Mientras la gente recordara ese título, el nombre Senju ya no viviría solo a la sombra de Hashirama. La propia imagen de Kaede comenzaría a convertirse en el siguiente pilar espiritual del clan. Aún así, no tenía intención de confundir el impulso con el logro. Los Senju aún no habían cambiado lo suficiente. Demasiada gente seguía viendo a Konoha como la fuente de su fuerza, en lugar de la jaula que los oprimía. Mientras no se rompiera esa mentalidad, el clan aún podía ser manipulado, comprado o dividido por los altos mandos de la aldea. Kaede estaba esperando el momento adecuado para completar esa transformación. Lejos de allí, en Konoha, el ambiente en la aldea cambiaba con la misma rapidez. Durante el último mes, las repetidas derrotas en el frente habían sumido al lugar en una profunda frustración. El pueblo no podía maldecir abiertamente al Hokage, así que canalizó su ira donde pudo. Contra Danzo Shimura. Había reemplazado a Colmillo Blanco. Había perdido una y otra vez. Y cada informe del frente no hacía más que empeorar las cosas. Las pequeñas victorias de Kaede habían preservado algo de dignidad para Konoha, pero no lo suficiente como para borrar la sensación de que la guerra se les escapaba de las manos. Entonces llegó la noticia. Primero se supo que Danzo había sido destituido tras quedar al descubierto su participación en un intento de asesinato en el frente. Luego llegaron informes de que Kaede había logrado atravesar 3 líneas defensivas en la Tierra de la Lluvia. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Amegakure había caído. Anzó la salamandra había sido derrotado. El pueblo estalló en júbilo.
Para los aldeanos comunes, los detalles ya no importaban. Lo único que sabían era que los Senju habían resurgido, que había aparecido un nuevo héroe y que Konoha finalmente había conseguido algo demasiado importante como para ocultarlo. El nombre de Senju Kaede se extendió por las calles como la pólvora. En el complejo Senju, Kusina se apresuró a llegar a Mito con la noticia aún reflejada en sus ojos. Abuela Mito. Kaede realmente lo logró. Mito sonrió levemente y acarició el cabello de Kusina, pero la preocupación que se escondía tras su expresión permanecía. Su cuerpo se había debilitado notablemente. Aún así, se obligó a sí misma a resistir. Mientras siguiera con vida, representaba una amenaza para cualquiera que deseara hacerles daño a los Senju. Por el bien de Kaede, resistiría todo lo que pudiera. En otro lugar, Mikoto ofreció su propia oración silenciosa por el regreso sano y salvo de Kaede, e incluso aquellos que nunca admitirían su apoyo a Senju ya no podían ignorar lo que significaban sus logros. Esto ya no era un éxito menor en el campo de batalla. Fue el comienzo de una tormenta política. Capítulo 60. Capítulo 60. El silencio reinaba en el despacho del Hokage. Hiruzen Sarutobi estaba sentado con su pipa en la mano, mientras Omura Mitokado y Koharu Utatane lo miraban con expresiones sombrías. Se enteraron de la aplastante victoria de Kaede más tarde que la mayoría del pueblo y, para colmo, no a través del proceso oficial correspondiente, sino a través de la ola de celebraciones públicas que se desataron en el exterior. En circunstancias normales, esa infracción por sí sola los habría enfurecido. Ahora tenían problemas mayores. Kaede. Ese chico había logrado romper el sabotaje de Danzo, tomar el control del frente en la práctica y convertir el éxito en el campo de batalla en algo mucho más peligroso. El impulso. ¿Acaso Danzo ha perdido la cabeza por completo? Preguntó Omura finalmente. ¿Cómo pudo dejar escapar a alguien así? Koharu frunció el ceño. Aunque llegara a Megakure, ¿cómo lo consiguió? Anzo estaba allí. Un paso en falso y toda la fuerza debería haber sido aniquilada. La discusión giraba una y otra vez en torno al mismo punto porque era inevitable. Kaede estaba subiendo. Y cada victoria que conseguía en el campo de batalla lo fortalecía también dentro del pueblo. Si le permitían seguir acumulando logros sin control, para cuando alcanzaran la mayoría de edad, la cuestión del cuarto Hokage podría estar ya decidida antes de que nadie más pudiera cuestionarla seriamente. Eso era inaceptable. Hiruzen exhaló el humo lentamente. Él no era el comandante, dijo, pero actuaba como tal. Y ahora ha derrotado a Anzo. Sus ojos permanecieron fijos en el informe que tenía delante. No podemos permitir que otro dios surja del reino Senju. ¿Y qué harás entonces? Preguntó Koharu con frialdad. La respuesta de Hiruzen fue sencilla. Él regresará. Eso fue todo lo que dijo, pero el significado que transmitía era bastante claro. Mientras tanto, en Amegakure, Konoha ya había comenzado a consolidar su control sobre la aldea. Kaede había ordenado asegurar la ruta de regreso al país del fuego a toda costa. Mientras ese camino permaneciera en manos de Konoha, su posición aquí también se mantendría estable. Jiraiya pensó que la orden era casi excesiva. Ningún enemigo sensato intentaría cortar ese camino a la ligera. Hacerlo los dejaría expuestos a los refuerzos de Konoha desde ambas direcciones. Aún así, no discutió. El asunto que le preocupaba era diferente. ¿Acaso los altos mandos se quedarían de brazos cruzados después de esto? Lo dudaba. Para cuando Kaede se recuperó del cansancio de la batalla contra Anzo y regresó al centro de mando, Orochimaru ya lo estaba esperando con nuevas órdenes de Konoha. ¿Malas noticias? Preguntó Kaede con ligereza. No lo he leído, dijo Orochimaru, pero dudo que la aldea haya aprendido de repente a ser generosa. Kaede sonrió, tomó el archivo y lo leyó detenidamente. La sala se fue llenando gradualmente a medida que se llamaba a los demás comandantes. Para cuando todos se hubieron reunido, Tsunade también había llegado, con aspecto cansado por la falta de sueño. Kaede puso los pedidos sobre la mesa. Lo siento, dijo, echando un vistazo a la habitación. Parece que tendré que volver al pueblo. Las palabras cayeron mal. Todos los presentes entendieron lo mismo al instante. Esto fue represión. Kaede acababa de conseguir el mayor éxito para Konoha en este aspecto, y ahora los altos mandos lo estaban apartando de la junta directiva. Orochimaru habló primero. ¿Fue esta una petición de Lady Mito? Esa era la única explicación que le parecía mínimamente creíble. Si la salud de Mito realmente había empeorado, Kaede tenía motivos de sobra para regresar. La expresión de Kaede no se suavizó. La abuela Mito no se encuentra bien, dijo.
El Hokage quiere que Tsunade y yo regresemos a Konoha. El ambiente en la sala se tornó sombrío. Si ambos se marcharan ahora, ¿qué pasaría con los Senju? ¿Qué pasó con la posición que Kaede acababa de construir? La frente de Tsunade se frunció al instante. ¿Y el clan? Preguntó en voz baja. Kaede le tomó la mano y le dedicó una leve sonrisa. No te preocupes, dijo. Llevo tiempo esperando esto. Esa era la verdad. Si Konoha nunca hubiera actuado abiertamente, demasiadas personas dentro del clan Senju seguirían aferrándose a ilusiones sobre la aldea. Necesitaban ver la verdad con sus propios ojos. No lo suficiente como para destruirlos. Lo suficiente para despertarlos. Volvió a mirar a su alrededor y su tono se volvió firme de nuevo. Mantengamos el terreno que hemos conquistado. Mantengamos la ruta segura. Y no dejemos que nadie eche por tierra lo que hemos ganado aquí. La reunión concluyó en un profundo silencio. Kaede había hecho todo lo que el Hokage debería haber querido. Y esa era precisamente la razón por la que se había producido la retirada del producto. Capítulo 61. El chakra era algo extraño. En el mundo shinobi, una vez que alguien comprendía realmente cómo usarlo, el chakra podía hacer casi cualquier cosa. Para un Jinchuriki, eso incluía comunicarse con la bestia con cola sellada en su interior. Había varias maneras de hacerlo. Un método consistía en dejar que la bestia con cola tomara el control del cuerpo y hablara directamente a través del huésped, como Naruto lo haría algún día. Pero eso solo funcionaba cuando el huésped y la bestia confiaban el uno en el otro. Sin esa confianza, era como invitar a un desastre a tu propio cuerpo. Había otro método. Mito Uzumaki usó esa. Tras enviar a Tsunade afuera, tomó la mano de Kaede y, con la suya, canalizó una porción de su chakra hacia el espacio del sello. La oscuridad cubrió su visión por un instante. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró frente al sello del clan Uzumaki. Una jaula. Cadenas pesadas. Y dentro de ellos, el 9 colas. Kaede miró a Kurama durante un largo rato. La bestia estaba sujeta con tanta fuerza que todo aquello parecía menos una foca y más una prisión construida con el único propósito de desangrarlo por completo. No es de extrañar que Mito hubiera podido usar el chakra del 9 colas con tanta destreza durante tantos años. Esas cadenas no eran simples ataduras. También representaban una carga, tanto para la bestia como para la mujer que las mantenía. Kaede dio un paso al frente. Kurama entrecerró los ojos de inmediato. En esa mirada no había calidez, pero tampoco odio inmediato. Solo la vieja sospecha de una criatura que había pasado demasiado tiempo siendo tratada como un arma. 9 colas, dijo Kaede. Entonces negó con la cabeza. No. Eso está mal. Se detuvo frente a la jaula y miró fijamente a los ojos del zorro. Eres Kurama. Eso provocó una reacción. Era pequeño, pero inconfundible. Muy pocos humanos conocían ese nombre. Menos aún se habrían preocupado lo suficiente como para usarlo. Kurama no respondió. Simplemente lo miró fijamente, como si intentara decidir si el chico que tenía delante era intrépido, estaba loco o simplemente era estúpido. Por encima del hombro, Kaede llamó a Mito. Abuela Mito, ¿puedes soltar las cadenas por ahora? Mito dudó solo un instante. Si hubiera sido otra persona, jamás habría aceptado. Pero Kaede ya se había ganado esa confianza. Las cadenas se aflojaron y se retiraron. Kurama se estiró lentamente, claramente poco acostumbrado incluso a esa pequeña libertad dentro del sello. Aún así, no reaccionó violentamente. Simplemente siguió observando a Kaede con una expresión cautelosa e indescifrable. Kaede se sentó con las piernas cruzadas frente a él, como si se tratara de una conversación tranquila en un jardín en lugar de una reunión con el zorro de 9 colas. Hablemos. Kurama soltó un resoplido bajo. Hablas como si ya tuviéramos algo que discutir. Sí, dijo Kaede. Necesito su colaboración. Los ojos del zorro se agudizaron de nuevo. Kaede no se molestó en arreglarlo. Dentro de unos días, abandonarás el cuerpo de la abuela Mito. Pero no permitiré que te sellen en el cuerpo de otra persona. Regresarás al mundo exterior. No del todo libre al principio. Pero tampoco como un prisionero. Permanecerás bajo mi vigilancia, y tú y yo firmaremos un contrato. 10 años. La mirada de Kurama se volvió más fría. 10 años. Para una criatura como él, eso no era casi nada en términos absolutos. Pero después de haber sido encerrado, explotado, temido y arrastrado por un plan humano tras otro, incluso oír que se le ofrecía la libertad con condiciones era suficiente para que, por instinto, desconfiara de toda la propuesta.
¿Y por qué? Preguntó finalmente. ¿Habría de aceptar eso? Cade sonrió levemente. Porque cumplí mi palabra en el momento en que pedí que me liberaran de esas cadenas. Porque 10 años con espacio para respirar siguen siendo mejor que otra vida entera en una jaula. Y porque cuando pasen esos 10 años, si aún quieres tu libertad, te la daré. Kurama permaneció en silencio. Cade se puso de pie y continuó: de todos modos. La confianza es mutua. No voy a forzar tu respuesta ahora mismo. Durante los próximos 3 días, no permitiré que la abuela Mito te vuelva a atar. Considéralo una declaración sincera. Y si llegamos a firmar este contrato, a partir de ese momento, ya no serás el arma estratégica de ningún pueblo. Miró directamente a Kurama. Serás mi compañero /A. Y si alguien se atreve a tocarte después de eso, lo aplastaré. Eso hizo que Kurama se quedara mirando fijamente. El mocoso tenía demasiada cara dura. Pero no había falsedad en su voz. Esa fue la parte más incómoda. Cuando Kaede y Mito salieron del espacio sellado, la anciana finalmente hizo la pregunta que había estado guardando. Si Kurama me abandona, ¿cómo piensas mantenerme con vida? Los métodos antiguos eran crueles e inciertos. Tobirama solo los había explorado en teoría. Si se reemplazaba suficiente fuerza vital, el huésped podría sobrevivir, pero el precio que pagaría quien lo realizara sería enorme. Kade negó con la cabeza. No voy a usar ese método. Se echó un abrigo blanco sobre los hombros y habló en un tono que hizo que incluso Tsunade se quedara sin palabras. Este no será un rescate sencillo. Dolerá. Pero si funciona, no se tratará solo de supervivencia. Miró directamente a Mito. Será un renacimiento. Yo lo llamo evolución. Mito había vivido lo suficiente como para pensar que el dolor ya no significaba mucho. Esa ilusión se hizo añicos en el momento en que Kaede comenzó a hablar. El proceso le produjo una sensación de desgarro y recomposición del alma al mismo tiempo. Era más profundo que cualquier herida común, más profundo que la carne, más profundo que el agotamiento. Incluso alguien como Mito, que había soportado más de lo que la mayoría de los shinobi podían imaginar, estuvo a punto de perder el conocimiento. Kade no se detuvo. Pasaron 3 días. Al cabo de esos 3 días, Hiruzen Sarutobi se había cansado de esperar. Dentro del despacho del Hokage, el ambiente estaba cargado de humo, impaciencia e irritación. Omura Mitokado y Koharu Utatane permanecieron sentadas con expresiones desagradables mientras Hiruzen dejaba lentamente su pipa. «Ha ignorado la citación todo este tiempo», dijo Omura. «¿Qué es exactamente lo que hace ahí dentro?» Para alguien que debería haber regresado arrastrándose desde el frente con gratitud, Senju Kaede ha estado demasiado callado, dijo Koharu con frialdad. A Hiruzen le disgustaba el silencio tanto como a ellos. El regreso de Kaede debería haber causado problemas. Un acto de desafío. Algún movimiento visible al que pudiera responder. En cambio, no había habido nada. No hubo impugnación pública. No habrá marcha hacia la Torre Hokage. No hay provocación manifiesta. Eso lo empeoró. Ya he aguantado bastante, dijo Hiruzen por fin. Vamos a ver qué está haciendo nosotros mismos. Koharu apenas se había levantado de su silla cuando todo el pueblo tembló. Un chakra carmesí brotó desde la dirección del complejo Senju y se elevó hacia el cielo. La presión por sí sola bastaba para que los shinobi más débiles palidecieran. El 9 colas. El pánico se apoderó de Konoha. La mayoría de las élites del pueblo seguían apoyando a la lluvia. Todos los que tenían edad suficiente para recordar a las bestias con cola sabían exactamente lo que ese tipo de poder podía hacer. El rostro de Hiruzen se ensombreció. Si el sello de Mito hubiera fallado ahora, la situación dentro del complejo Senju sería aún más peligrosa de lo que él había previsto. Se movió inmediatamente. Para cuando Hiruzen, Omura y Koharu llegaron a las afueras del recinto, gran parte del pueblo ya estaba sumido en el caos. Entonces, tan repentinamente como había surgido, el chakra del zorro de 9 colas se desvaneció. Eso fue aún peor. En la puerta, Senju Tetsuashi se interpuso entre ellos sin inmutarse. «Apártate», espetó Omura. «Este es el Hokage». Tetsuashi no se movió. Eso por sí solo decía mucho sobre cuánto habían cambiado los Senju. Koharu dio un paso al frente furioso. «Esto es Konoha, no una fortaleza privada. ¿Acaso intentas impedir que el Hokage investigue un incidente con una bestia con cola?» Hiruzen alzó la mano y la interrumpió. «No hay necesidad de gritar», dijo con calma. «Si algo realmente sucedió, lo veremos pronto. Si no, podemos volver otro día». Su tono se mantuvo tranquilo, pero sus pensamientos no.
Si Mito estaba muerta, entonces la única pregunta que importaba era quién poseía ahora al zorro de 9 colas. Kusina habría sido la respuesta más sencilla. Joven. Controlable. Y no lo suficientemente peligrosa como para desafiar al Hokage por sí sola. Pero si Kaede de alguna manera se hubiera apoderado de la bestia, eso sería una amenaza. Y una oportunidad. Tetsuashi lo miró fijamente un momento más, luego se hizo a un lado y los condujo adentro. Cuanto más se adentraban en el recinto, más observaba Hiruzen. El ambiente no era el adecuado. Algunos miembros del clan Senju parecían tensos. Algunos parecían desconsolados. Otros tenían la expresión que suele tener la gente después de que ya ha ocurrido una catástrofe. Bien. Eso convenció aún más a Hiruzen de que estaba a punto de confirmar exactamente lo que quería. Llegaron al patio interior. Entonces Hiruzen se detuvo. Allí, arrodillada junto a la puerta, con los ojos enrojecidos y las lágrimas aún aferradas a sus pestañas, estaba Tsunade. La sola visión bastó para reafirmar su conclusión. Algo le había sucedido a Mito. Y finalmente, todas las piezas empezaron a encajar. Tsunade levantó la vista sorprendida al verlos. Tenía los ojos rojos. Tenía la cara húmeda. El dolor que se reflejaba en la imagen parecía lo suficientemente real como para convencer a cualquiera que quisiera creerlo. Hiruzen sin duda lo hizo. Mi alumna dijo en voz baja, ¿por qué lloras? Tsunade parpadeó y luego se secó la cara apresuradamente. No estaba llorando, dijo de inmediato. Simplemente me entró el viento en los ojos. La excusa fue terrible. Hiruzen casi sonrió. Si Tsunade se comportaba tan mal, entonces la verdad detrás de todo aquello tenía que ser grave. Antes de que pudiera presionar más, otra figura se precipitó desde un costado. Kusina. Sus ojos también estaban húmedos, y se arrojó directamente a los brazos de Tsunade. Abuela Mito, mordió las palabras a medias, pero el daño ya estaba hecho. El corazón de Hiruzen se tranquilizó. Ahora estaba seguro. Independientemente de lo que hubiera sucedido allí, Mito estaba muerta o prácticamente había desaparecido. Sin embargo, una cosa le molestó de inmediato. Kusina no era la nueva Jinchuriki. No había rastro del chakra del zorro de 9 colas a su alrededor. ¿Quién había heredado entonces a la bestia? La respuesta llegó un instante después, cuando finalmente se abrió la puerta interior. Kade salió con calma, como si el caos exterior no tuviera nada que ver con él. Omura abrió la boca de inmediato. Kade lo interrumpió con una sola mirada. Ustedes dos, dijo con pereza, señalando a Omura y Koharu. Si alguna de ustedes empieza a ladrar, tengan cuidado con sus cabezas. La amenaza fue tan casual que dejó a ambos asesores paralizados. No habían olvidado la última vez que los humilló en ese mismo recinto. Hiruzen intervino antes de que ninguno de los dos pudiera responder. Kaede, dijo, el chakra del 9 colas se filtró hace un momento. Observó al niño con atención. Lo llevas tú, ¿verdad? Kaede no lo negó. Así es. Ahí estaba. Justo lo que Hiruzen quería oír. Si Kaede realmente hubiera absorbido al 9 colas, todo se habría simplificado. Un Jinchuriki peligroso e inestable era algo contra lo que incluso el Hokage podía actuar abiertamente. Hiruzen dejó entrever un rastro de satisfacción en su voz. ¿Y qué se siente al hacerlo? Que el zorro de 9 colas se abalance dentro de tu cuerpo no puede ser nada agradable, ¿verdad? Entonces la puerta de la habitación interior se abrió de nuevo. Algo pequeño salió tambaleándose. Era un zorrito regordete con orejas caídas, ojos redondos y un cuerpo increíblemente esponjoso. Por un instante, Tsunade y Kusina se quedaron mirándolo fijamente. ¿Este era el 9 colas? Esto no era una bestia con cola. Parecía un peluche. Los humanos son aterradores, gruñó Kurama. Crueles con todos los demás, e incluso más crueles consigo mismos. Esa anciana Uzumaki de verdad pudo sobrevivir a las tonterías de Hashirama. Impresionante. Kaede bajó la mirada hacia él con exasperación. ¿Quién te dijo que salieras? El contrato entre ellos ya se había cumplido. Kurama ya no necesitaba permanecer dentro del cuerpo de Kaede para proporcionarle chakra. Incluso fuera de él, el vínculo entre ellos permanecía intacto. Kurama movió la cola una vez. ¿No me estaba llamando alguien hace un momento? Bajó la mirada hacia Hiruzen y los demás. ¿Quiénes son estos payasos? Hiruzen se quedó mirando fijamente. 9 colas. Chakra del 9 colas. Y ahora la bestia misma estaba allí, en carne y hueso. El 9 colas. Kurama pareció ofendido de inmediato. ¿De verdad somos tan cercanos? Dijo.
Deja de gritar así delante de mí. Luego se sentó, levantó una pata y la señaló hacia sí mismo con toda la dignidad que pudo reunir en aquel cuerpo. Si tienes que llamarme de alguna manera, dijo, al menos di bien mi nombre. Kurama. El silencio se apoderó del patio. Incluso la respiración de Hiruzen pareció detenerse por un instante. Eso, por sí solo, impactó más que cualquier amenaza. Eso significaba que la relación entre Kaede y el zorro de 9 colas ya había ido mucho más allá de un vínculo normal entre un Jinchuriki y un vampiro. Kaede se agachó, agarró a Kurama por el cuello y lo alzó en sus brazos. El zorro se retorció con irritación durante un segundo, y luego se tranquilizó. Ahora la situación finalmente estaba clara. Kurama no estaba causando estragos dentro de Kaede. Él estaba cooperando con él. Y eso lo cambió todo. Hiruzen estuvo aquí. Lo mismo ocurría con los dos asesores. Y, lo que es más importante, su entusiasmo también era enorme. Kaede podía verlo todo. Precisamente por eso había organizado esa escena. Los Senju aún tenían dos problemas que resolver. La primera fue la presión externa, es decir, la de los altos mandos de Konoha y las interminables intrigas que seguían tramando contra el clan. Ese problema ya se había vuelto mucho más fácil de resolver ahora que Kaede tenía a Kurama. El segundo problema era interno. Demasiados Senju seguían considerando Konoha su hogar de la misma manera acrítica que sus mayores. Esa lealtad ya no era una virtud. No si eso significaba permitir que los trataran como herramientas, que los desecharan cuando les convenía y que los apuñalaran por la espalda en la misma aldea que su clan había fundado. Necesitaban ver con sus propios ojos la verdadera cara de Konoha. Solo entonces volverían a despertar verdaderamente como Senju. Esta escena fue un paso más en ese proceso. Kaede dio un paso al frente, con Kurama aún descansando en sus brazos. ¿Lo quieres?, preguntó Kaede. Kurama le mostró los dientes a Hiruzen desde el lado de Kaede, más molesto que amenazado. Hiruzen se recuperó primero. El zorro de 9 colas es el arma estratégica de Konoha, dijo con frialdad. Fue dejado allí por voluntad del primer Hokage. No te pertenece. Kaede alzó la vista hacia el monumento a los Hokage a lo lejos, y luego volvió a mirarlo a él. Hashirama Senju distribuyó esas bestias en el pasado, dijo. Como actual líder del clan Senju, estoy corrigiendo ese error. Luego hizo un gesto hacia Yujito, que había estado de pie cerca observando la escena con los ojos muy abiertos. Ella se puso rígida en el momento en que él la atrajo hacia sí, pero Kaede la sostuvo sin ningún esfuerzo. A partir de hoy, dijo Kaede, los Senju reclamarán todas las bestias con cola que Hashirama distribuyó. Sin compensación alguna. Pronunció esas palabras como si fueran una declaración formal. Los pueblos que los han utilizado durante décadas ya han tomado más que suficiente. Y a partir de este momento, el zorro de 9 colas ya no es el arma de Konoha. Levantó ligeramente a Kurama. Él es mi compañero de batalla. Kurama movió una oreja. La expresión de Hiruzen se ensombreció. Olvidaste tu posición, dijo. Los Senju son parte de Konoha, y las bestias con cola son bienes de la aldea. Como Hokage, te ordeno que entregues al 9 colas de inmediato. Su voz se endureció. Si te niegas, será considerado traición. La atmósfera se tensó de inmediato. Omura finalmente perdió el control. ¿No oíste al Hokage? Auge. Su cabeza explotó. No hubo ninguna advertencia. Sin acumulación. En un instante espantoso, solo sangre, huesos y carne destrozada se esparcieron por el patio. Antes incluso de que la conmoción hubiera disminuido, Koharu tomó aire para gritar. Auge. Su cabeza lo siguió. Por un instante, incluso Hiruzen olvidó cómo moverse. Kaede bajó lentamente la mano y pareció casi decepcionado. Les dije que tuvieran cuidado con la cabeza si seguían haciendo ruido. Luego miró los dos cadáveres sin cabeza y chasqueó la lengua. ¡Qué lástima! La intención asesina de Hiruzen estalló. Senju Kaede. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta interior se abrió de nuevo. La mujer que salió de allí no era la vieja y desgastada Mito que el pueblo recordaba. Su cabello era de un rojo carmesí brillante una vez más. Su rostro había recuperado su juventud. Su presencia sacudió el patio como una segunda tormenta. Uzumaki Mito. Vivo. Y más fuertes de lo que nadie allí esperaba. Una exhibición impresionante para un Hokage, dijo con frialdad. Unas cadenas de adamantío surgieron tras ella y se enroscaron alrededor de Hiruzen antes de que pudiera reaccionar. Se quedó paralizado al instante. Mito-sama. Dijo, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Dio un paso al frente, con la mirada dura como el acero.
¿Tanto querías que muriera? No, dijo Hiruzen rápidamente. Solo intentaba solucionar la situación del 9 colas Y. ¿Ocuparte de ello? Lo interrumpió Mito. Los 2 asesores murieron porque dejé que mi nieto limpiara la suciedad. No necesito tu permiso para eso. Con un movimiento brusco, las cadenas levantaron los cuerpos y luego los arrojaron, junto con Hiruzen, al otro lado del patio en un solo y humillante movimiento. Hasta que se nombren nuevos asesores, dijo Mito, con la voz resonando por todo el recinto, regresarás a la Torre Hokage y reflexionarás. No fue una petición. Fue una orden. Por primera vez en mucho tiempo, Hiruzen saltó y no pudo hacer otra cosa que tragarse la sopa. Kaede lo vio retroceder a la fuerza y le dedicó a Mito un sincero gesto de aprobación con el pulgar. Abuela, dijo, eso fue perfecto. Konoha no sabía qué pensar de lo que acababa de suceder. Primero, el chakra del 9 colas irrumpió en el cielo. Entonces el Hokage entró marchando en el recinto de los Senju. Entonces, de alguna manera, lo habían vuelto a echar por orden directa de Mito. Los rumores se extendieron por el pueblo tan rápidamente que nadie podía distinguirlos. Sin embargo, dentro del complejo Senju, el ambiente era mucho más tranquilo de lo que cualquiera que estuviera fuera hubiera creído. Mito, con un cuerpo rejuvenecido, se sentó en la cama como si volver a la plenitud de su vida tras haber envejecido no hubiera sido más que una pequeña molestia. Kurama yacía cerca, reducido a su tamaño normal, con una pata apoyada posesivamente sobre un montón de bocadillos picantes que Kaede le había dado. Kusina miró fijamente sin disimulo. Yujito no estaba mucho mejor. Ninguna de las 2 chicas esperaba que el zorro de 9 colas tuviera el aspecto de un zorrito malhumorado y con mala actitud. Si vas a tener un zorro cerca, dijo Kaede, mientras observaba a Kurama masticar otra tira de comida, al menos aliméntalo bien. Kurama movió una oreja y siguió comiendo. Por ahora, eso se consideraba cooperación. Tsunade estaba de pie junto a la ventana mientras Kaede se recostaba sobre su pierna y miraba a Mito. ¿No se ha filtrado nada por parte del Hokage? Preguntó. Nada útil, respondió Mito. Ni un solo mensaje sale de esa oficina a menos que yo lo autorice. Si Hiruzen pensaba que podía empezar a mover piezas discretamente mientras reflexionaba, estaba equivocado. Kaede asintió. Eso estuvo bien. El pueblo necesitaba seguir ciego un poco más. Una vez que se diera el siguiente paso, la ilusión de que Konoha y los Senju aún deseaban el mismo futuro finalmente se resquebrajaría. La expresión de Mito cambió. Dijiste que cuando volvieras me llevarías algún día para saldar la deuda del clan Uzumaki. ¿Lo decías en serio? Kaede se incorporó. Por supuesto. Esa respuesta llamó la atención de Kusina de inmediato. Lo mismo ocurrió con la siguiente pregunta. Antes de que Uzushigakure cayera, le preguntó Kaede, ¿había gente de fuera que entrara y saliera con más frecuencia de lo normal? Kusina frunció el ceño y recordó con atención. No eran ninjas, dijo lentamente. Pero había muchos más comerciantes que antes. Recuerdo que mi madre incluso me compró dulces en una de ellas. Eso bastó para que la mirada de Kaede se agudizara. Mito se acercó a ella y le entregó una carta antigua. El papel se había amarilleado con el paso del tiempo. Parecía un intercambio normal entre aliados. Pero lo que importaba eran las últimas líneas. Konoha se había ofrecido a ayudar a Uzushigakure a expandir su red comercial. La oferta había sido aceptada. Kaede lo leyó una vez, luego otra vez, y luego lo bajó. Así que ya lo sospechabas, dijo en voz baja. Mito no lo negó. La sincronización fue perfecta, continuó Kaede. Los mercaderes llegan. Las barreras se ven comprometidas. El ataque se produce justo en el momento preciso. Kusina es rescatada y llevada sana y salva de vuelta a Konoha. Dobló la carta una vez. Eso no fue un accidente. Fue coordinación. El rostro de Kusina palideció. Yujito, que escuchaba desde un lado, no dijo absolutamente nada. Los ojos de Mito permanecieron fijos en Kaede. Seguir. El país del agua es el principal sospechoso externo, dijo Kaede. El país del rayo también podría haber estado involucrado. Pero ninguno de los 2 pueblos debería haber podido borrar a Uzushigakure tan fácilmente sin que alguien les mostrara el camino. Dio un golpecito a la carta. El gran ganador fue Konoha. Nadie en la habitación habló. Ese silencio lo decía todo. Kaede no había demostrado cada una de las piezas sin lugar a dudas. No era necesario. Algunas deudas se hicieron evidentes en el momento en que apareció su contorno. Entonces dijo finalmente, por fin lo entiendo. Se puso de pie y miró a lo lejos. A veces, la venganza no requería pruebas perfectas.
Solo se necesitaba un objetivo lo suficientemente claro. Uno de los Senju entró, hizo una reverencia y le entregó a Kaede el mensaje que había estado esperando. La señal había llegado desde el frente de lluvia. La mirada de Kaede se enfrió al instante. Bien. El tiempo para la comprensión había terminado. Ahora llegaba el momento en que la máscara de Konoha sería arrancada frente al propio clan. Rain Country seguía sepultada bajo el mismo cielo gris de siempre. Dentro de la Megakure ocupado, Sakumo regresó al laboratorio de Orochimaru. ¿Cómo te fue?, preguntó Orochimaru, dejando a un lado su trabajo. Tal como lo predijo Kaede, dijo Sakumo. Danzo nunca regresó a la aldea. Mató a los 2 shinobi que lo escoltaban y luego siguió su camino por su cuenta. Los ojos de Orochimaru se aguzaron. ¿A dónde fue? Los campos de Kumogakure, Tsunagakure e Iwagakure, dijo Sakumo. Todos. Orochimaru chasqueó la lengua. Danzo estaba realmente decidido a asegurarse de que Senju muriera limpiamente. Sakumo dejó escapar un suspiro silencioso. Kaede no es Madara. Puede que soporte la misma presión, pero nunca abandonó a la gente que le rodeaba. Orochimaru sonrió. Y precisamente por eso, cuando la verdad salga a la luz, los Senju lo venerarán aún más. Poco después, el campamento comenzó a moverse. Orochimaru y Sakumo lideraron personalmente a los Senju. Nawaki los acompañó. Jiraiya, actuando como comandante interino, ya había aprobado la misión. La excusa era sencilla. La ruta de suministro entre el País del Fuego y Amegakure había sido atacada. Una fuerza oculta supuestamente estaba asaltando convoyes cerca de un valle y amenazando la logística del frente. Dado el buen desempeño de los Senju en operaciones anteriores, Orochimaru se ofreció voluntario para acompañarlos e investigar. A simple vista, nada parecía inusual. Los Senju los siguieron sin sospechar demasiado. El viaje transcurrió en silencio. Demasiado silencioso. Para cuando entraron en el valle señalado, muchos de ellos ya habían empezado a sentir que algo andaba mal. No había ruido natural. Ningún movimiento inquieto. No hay señales de una zona de escaramuza real. Entonces, en el momento en que toda la fuerza se movilizó, la trampa se cerró. Los ninjas aparecieron por todas partes y sellaron el valle. Y a la cabeza de cada dirección se alzaban figuras que los Senju reconocieron de inmediato. Al norte se encontraba Onoki de Iwagakure. Al oeste se encontraba Chiyo de Tsunagakure. Al este se encontraba el tercer Raikage de Kumogakure. Y custodiando la única salida real hacia el sur había una gran fuerza enmascarada que todos los Senju presentes reconocieron de un vistazo. Danzo Shimura. Raíz. En el momento en que apareció, los Senju lo entendieron todo. Esto no era una misión. Fue un exterminio. Danzo. ¿Te has vuelto loco?, gritó uno de los Senju. Danzo no respondió más que con desprecio. ¿El Senju?, dijo. Si no es mocoso, enseguida muestras tu verdadera cara. Arrogante. Sin ley. Embriagado por sus propios logros. Esa es la verdadera naturaleza de los Senju. Y por el bien del pueblo, debes morir. Después de que te vayas, Senju Kaede será la siguiente. Orochimaru, que estaba abajo, casi se echó a reír. Se había estado preguntando cuál sería la mejor manera de sacar a la luz los verdaderos pensamientos de Danzo. En cambio, Danzo se había ofrecido voluntario para ello. La certeza del hombre de que los Senju ya estaban muertos lo llevó a ser negligente. Y esa negligencia era precisamente lo que Kaede había estado esperando. Algunos miembros del clan Senju temblaban de rabia. Algunos parecían atónitos. Otros parecían como si su mundo entero se hubiera desmoronado ante sus ojos. El clan que fundó Konoha había caído en una trampa tendida por la propia Konoha. Estás diciendo tonterías. Rugió un Senju. Somos uno de los clanes que construyeron esta aldea. Hiruzen solo era el guardaespaldas del segundo Hokage, y además su alumno. ¿Así es como los discípulos le pagan a la familia de su maestro? Danzo se burló. ¿Crees que me importa? Ahora casi se regodeaba. Incluso el hecho de haber invitado a otros pueblos a participar en la operación ya no parecía preocuparle. Mientras Senju muriera aquí, estaba dispuesto a pagar cualquier precio después. Y justo entonces, salió a la luz la última parte de la fealdad. Varios miembros del clan Senju se separaron de sus filas y comenzaron a caminar hacia Danzo sin temor. Ir en contra del pueblo siempre fue un error. El líder del clan es demasiado extremista. El enfoque del primer Hokage era mejor. ¿Qué tiene de malo integrarse completamente en Konoha? Traidores. Los propios perros del clan finalmente habían dejado ver sus caras.
Pensaban que Danzo les perdonaría la vida. En cambio, Rod llenó el aire con shurikens y sellos explosivos. Los traidores fueron aniquilados antes de que pudieran alcanzarlo. Orochimaru simplemente negó con la cabeza. Nos ahorra el trabajo. Sakumo exhaló lentamente. Es hora. Dio un paso al frente, se arrodilló y elevó su presión espiritual hacia el cielo. ¿Dónde está mi rey? Es hueco mundo. Envió la señal de auxilio. Desciende, mi rey. Una luz dorada estalló hacia arriba. El cielo mismo pareció desgarrarse. Una inmensa grieta negra se extendía por las nubes como una herida. No se trataba de una convocatoria cualquiera. Era el camino que Kaede les había dejado de antemano. Entonces una figura lo atravesó. Alas negras. Una cara conocida. Y una presión tan intensa que incluso el aire parecía deformarse a su alrededor. La expresión de Danzo cambió al instante. Kaede observó el campo de batalla, entrecerrando ligeramente los ojos. Una multitud considerable. El tercer Raikage. Onoki. Chilló. Danzo. Y un valle lleno de hombres que habían venido a enterrar a los Senju. La sonrisa de Kaede era fría. Kurama. Vamos a armar un escándalo. Alas oscuras se extienden por el cielo. Comenzó a caer una lluvia negra. Pero eso fue solo el principio. Kaede apretó el puño, y unos cuernos demoníacos se alzaron con el poder liberado. Sellalo, gran demonio de alas negras. Entonces, la segunda oleada de poder estalló a su alrededor. Un chakra dorado inundó la forma oscura en un instante. El modo chakra del zorro de 9 colas se envolvió alrededor de su estado liberado, convirtiendo la presión en el valle en algo que ni siquiera los más fuertes presentes podrían ignorar. Modo chakra del 9 colas. Capítulo 62. Negación. Esa era una técnica de Olou del mundo de Bleach. Cuando un aliado de menos estaba en peligro, esa luz podía descender y traerlo de vuelta a salvo a hueco mundo. Pero también tenía otro uso. Si se utiliza a la inversa, podría traer a un aliado al campo de batalla en su lugar. Un nivel superior a eso consistía en desgarrar el espacio mismo y crear una garganta. Kaede había elegido el segundo método. Sakumo, ahora transformado en uno de sus Hoyous, era el intermediario. Gracias al vínculo entre rey y soldado, Kaede podía aparecer en el campo de batalla en el momento en que Sakumo lo llamaba. Eso había formado parte de los planes de Kaede desde el principio. Danzo desconocía que Kaede tuviera ese método en reserva. Hiruzen probablemente creía que, una vez que Kaede abandonara el frente de la lluvia, ese sería el momento más fácil para atacar a los Senju. Ambos estaban equivocados. Lo mismo ocurría con el tercer Raikage, Onoki Ichiyo. Todos ellos habían estado involucrados en los cálculos de Kaede desde el principio. Cuando Kaede descendió sobre el valle, los Senju que estaban abajo parecían haber recuperado sus almas. El jefe del clan. Lord Kaede ha vuelto por nosotros. Dejaron de temblarles las manos. Su miedo se desvaneció casi al instante. Kaede los observó desde el cielo. No estoy aquí para salvarte, dijo. Si por fin habéis visto lo que realmente es el pueblo que protegisteis, entonces apuntad vuestras espadas a los responsables y recuperad la justicia por vosotros mismos. Esta es la salvación de los Senju. Sálvense ustedes mismos. Su voz se desvaneció sobre el campo de batalla. En su estado liberado, Kaede ya parecía un demonio. Pero una vez que el poder de Kurama lo envolvió, el chakra dorado inundó su oscura figura y extraños patrones se extendieron por sus alas negras. Incluso sus garras cambiaron de color, pasando del negro al dorado. Este fue un modo chakra de 9 colas completo. Incluso Kurama se quedó un poco atónito. El impulso fue tremendo, pero también lo fue el desgaste. La velocidad a la que Kaede consumía chakra era suficiente para alarmar incluso a una bestia con cola. ¿Qué clase de estado se suponía que era este? ¿Por qué el poder que irradiaba Kaede se sentía tan muerto, tan hueco, tan completamente diferente del chakra de Hashirama o Madara? Muy abajo, Onoki flotó hasta el lado del Raikage. Chiyo se unió a ellos un momento después. Los tres habían acudido porque Danzo les había prometido resultados, pero eso no significaba que hubieran dejado de disfrutar del espectáculo. Que las aldeas se volvieran contra las suyas no era inusual en el mundo shinobi. Aún así, la desvergüenza de Danzo era extrema incluso para esos estándares. Si los Senju fueran realmente aniquilados aquí, el mundo entero se reiría de Konoha durante generaciones. El clan que fundó el pueblo, destruido por el propio pueblo. Eso era lo que decía la gente. Chiyo resopló. ¿Y qué si apareció un mocoso?
Si Senju tenía un método así, debería haberlo usado para llevarse a algunos y huir. Que un chico llegue tarde no cambia nada. Onoki asintió. Política burda. Incluso yo tengo que admitir que Hiruzen tiene la piel más dura que la mía. El tercer Raikage no estuvo de acuerdo. No lo subestimes. Kade ya lo había superado una vez. No en un combate directo, sino en pura estrategia. Solo eso bastó para que se volviera cauteloso. Onoki se burló. ¿De verdad crees que un niño que venció a Anzo puede estar al mismo nivel que nosotros? El Raikage ignoró las burlas. Sus ojos permanecieron fijos en Kaede. Entonces, un relámpago brilló a su alrededor y él salió disparado hacia adelante. Senju Kaede. ¿Recuerdas la promesa que hicimos en Konoha? Kade aterrizó suavemente frente a él. Recuerdo. Entonces su mirada se desvió más allá del Raikage y se fijó en Danzo. Pero esperen un momento. Danzo sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Al instante siguiente, Kaede desapareció. Reapareció justo delante de Danzo, lo agarró por la cabeza con una mano e ignoró a todos los agentes de Root que se abalanzaban sobre ellos. Shuriken voló. El ninjutsu estalló. Las alas de Kaede se plegaron y lo engulleron todo. Entonces, la presión espiritual estalló hacia afuera. Los agentes de Root más cercanos a él se quedaron paralizados, con la mirada perdida, y cayeron de rodillas como si el aire mismo se hubiera convertido en una montaña. Kaede los miró con absoluto desprecio. Cometiste un error desde el principio. No soy un shinobi normal. Incluso Ashirama Senju y Madara Uchiha, por muy poderosos que fueran, pertenecían a la misma categoría. Podían partir montañas y conquistar campos de batalla, pero si estaban lo suficientemente exhaustos, una espada aún podía matarlos. Yo no soy así. Danzo temblaba entre las manos de Kaede. ¿Qué me vas a hacer? Tranquila, dijo Kaede con suavidad. No vas a morir pronto. La forma en que lo dijo fue peor que cualquier amenaza. Entonces las garras de Kaede se dirigieron al brazo de Danzo. Danzo-sama, dijo con una leve sonrisa, ¿ha oído hablar alguna vez de un hombre cerdo? Un antiguo castigo de una tierra lejana. Primero, les cortaron las extremidades. Grieta. El brazo que le quedaba a Danzo se desprendió de la articulación. Su grito partió el valle. Kaede dejó caer el brazo maltrecho a un lado y continuó con la misma calma, como si estuviera dando una conferencia. Originalmente, también les cortaban la lengua y les destruían la voz. No me molestaré con eso. Si te quitara también la voz, no podría oírte gritar. Eso sería un desperdicio. Sus garras volvieron a descender. Cuando terminó, Danzo seguía vivo, consciente y ya no deseaba la muerte. Kade arrojó al anciano mutilado hacia Orochimaru. Manténganlo con vida. Orochimaru lo atrapó y sonrió levemente. Soy muy bueno en eso. Kade le dio la espalda de Danzo. Los perros de Root son tuyos, le dijo a Senju. No me decepciones. Luego caminó de regreso hacia el Raikage como si nada de lo que acababa de suceder requiriera más reflexión. Disculpe la espera. El Raikage lo miró fijamente por un momento. ¿Qué clase de Senju se supone que eres? Kade hizo rodar la espada del dios del trueno una vez en su mano. Si preguntas por sangre, entonces sí. Soy Senju. Si preguntas por qué no actúo como Ashirama, alzó la espada. Entonces te lo diré claramente. Las sonrisas y la misericordia no salvarán a los Senju. Un rayo saltó entre ellos. Empecemos. Capítulo 63. Kade jamás había subestimado al tercer Raikage. No en la oficina del Hokage. Ahora no, después de que su propio poder hubiera alcanzado un nuevo nivel. La armadura relámpago del linaje Yotsuki era completamente diferente al estilo de lucha de los Senju. Los Senju eran amplios y flexibles. El estilo del Raikage era estrecho, brutal y directo. Forjó su propio cuerpo hasta convertirlo en un arma y lo templó hasta que pudo enfrentarse a una bestia con cola. La velocidad se convirtió en fuerza. La fuerza se convirtió en destrucción. Cuando Kaede y el Raikage chocaron, el valle tembló. El suelo húmedo de la tierra de la lluvia se derrumbó bajo sus pies. El viento y la presión soplaron con la fuerza suficiente para destrozar la piedra. Los shinobi que observaban miraban con incredulidad. Aquí no hubo grandes técnicas de ninjutsu. Solo dos cuerpos, dos monstruos, chocando de frente. Kade movió el brazo una vez y volvió a mirar al Raikage. Retiro lo que dije antes. La mayoría de los shinobi aún pueden morir por una espada. No eres como la mayoría de los shinobi. No fue una burla. Fue un reconocimiento. El Raikage se frotó el brazo entumecido y miró fijamente a Kaede.
Que un chico que apenas era adolescente le prestara atención debería haber sido ridículo. En cambio, le prendió fuego a la sangre. Aún así, su expresión permaneció seria. En cuanto a fuerza física, Cade ya había superado con creces lo que se esperaba de él a esa edad. El Raikage se arrancó los anillos de hierro que llevaba en las muñecas. Un relámpago iluminó violentamente su entorno. Su cabello se erizó aún más y su armadura se volvió tan inestable que casi parecía salvaje. Entonces te daré el respeto que merece un enemigo. Levantó un solo dedo. No 4. No 2. 1. Puñalada infernal. No quite de un solo dedo. Esta era la lanza más poderosa del Raikage. Y su cuerpo seguía siendo su mejor escudo. Cade invocó la espada del dios del trueno. Un rayo recorrió su longitud y la transformó en una lanza más adecuada a su cuerpo transformado. ¿La espada del segundo Hokage también puede hacer eso?, murmuró el Raikage. Entonces ambos desaparecieron. Los luchadores de velocidad a menudo decidían todo en un instante. Pero cuando ambos bandos cruzaron cierto umbral, la lucha dejó de ser simplemente rápida y comenzó a tornarse hermosa. El chirrido del metal y el relámpago rasgaron el valle. Cuando los demás finalmente captaron el movimiento, el enfrentamiento ya se había concentrado en el campo. Cade sostenía la lanza trueno en una mano, apoyada contra su pecho. El nuquite de un dedo del Raikage había sido detenido en seco. Pero las alas de Kaede temblaron. Y la tierra bajo sus pies volvió a hundirse. El Raikage rugió y canalizó más chakra en el ataque, su dedo casi doblándose bajo la presión. Cade no se movió. Eso sí que es poder, dijo en voz baja. Podía sentirlo en el agotamiento de su propio cuerpo. En fuerza pura, el Raikage superaba con creces a Anzo. Pero aún no es suficiente. Su brazo se lanzó hacia adelante. El Raikage salió despedido hacia atrás como si una bestia con cola lo hubiera golpeado de frente. Cade cambió la lanza a ambas manos. Una lanza siempre es más fuerte cuando se usa a todo el cuerpo. Saltó del cráter que tenía bajo los pies, aterrizó suavemente y miró hacia adelante. Ahora es mi turno. Onoki y Chiyo finalmente perdieron la tranquilidad que habían mostrado hace momento. La fuerza del Raikage era indiscutible. Sin embargo, Cade la igualó y luego lo hizo retroceder con pura fuerza. Eso ya era bastante malo. Lo peor de todo era lo que eso significaba para el resto del campo de batalla. Chiyo fue la primera en llamar. No podemos esperar. Si el Raikage pierde, seremos nosotros los que quedemos acorralados. Onoki echó un vistazo a la salida del valle, ahora sembrada de cadáveres de agentes de Root, y asintió. Mover. Los ninjas de piedra y arena se lanzaron hacia adelante. Los Senju lo vieron y se tensaron. Entonces su miedo se transformó en furia. Cade había regresado. Cade seguía luchando. ¿Qué excusa tenían para retirarse ahora? Al diablo con ellos. Mátenlos a todos. El líder del clan sigue luchando. No nos detendremos aquí. El ambiente en el campo de batalla cambió por completo. Esta era la transformación que Kaede había querido forzar en ellos. Sonrió levemente. Entonces, sujetó la muñeca del Raikage con una mano y detuvo por completo la siguiente carga. El hombre mayor intentó liberarse a la fuerza, pero no lo consiguió. Miró a Kaede de forma extraña. Esto ya no era solo fuerza. Esa era la fuerza de alguien que ya se encontraba en la cima. ¿Te preguntas qué estoy haciendo?, dijo Kaede. Sencillo. Necesitaba una pelea como esta. Este poder aún no obedece del todo. Necesito batallas reales para que se ponga en su sitio. Cruzó la mirada con el Raikage. Eres una buena piedra de afilar. El Raikage soltó una risa áspera y sin humor. No había nada que decir al respecto. La mirada de Kaede se desvió más allá de él, hacia las tropas que intentaban asaltar las líneas Senju. ¿Quién les dio permiso para moverse? La energía comenzó a acumularse en la parte delantera de su lanza. Kurama fue el primero en sentirlo y casi entró en pánico. El hecho de que le arrancaran el chakra en ese instante fue absurdo. ¿Qué tipo de ataque fue este? En la punta de la lanza, una luz verde oscura se formó alrededor de un núcleo negro tan muerto y pesado que parecía atenuar el mundo que lo rodeaba. Incluso Orochimaru, que observaba desde la distancia, sintió que su expresión se tensaba. Este no era el mismo ataque que la gente había denunciado anteriormente. El primero había sido verde. Este tenía el negro en su esencia. Kaede disparó. El rayo cruzó el campo de batalla en absoluto silencio. Entonces el mundo pareció detenerse. Un latido. 2. 3.
Cuando regresó el sonido, el valle se resquebrajó. Las paredes de la montaña temblaron. Las tropas que cargaban contra los Senju fueron aniquiladas tan completamente que muchos de los que observaban ni siquiera comprendieron lo que habían visto. Gran Rey Zero. Kade ya lo había usado antes. Este era más fuerte. El Senju rugió. El jefe del clan está con nosotros. Mátenlos. No dejen a ningún cabrón en pie. Las líneas enemigas restantes perdieron todo impulso. Los Senju avanzaron como perros rabiosos. Kade exhaló lentamente y bajó la lanza. Aún ahora, el ataque resultó costoso. Kurama ya se quejaba dentro del contrato de la cantidad de chakra que acababa de perder. Kade lo ignoró y volvió a mirar al Raikage. Luego soltó la muñeca del hombre. Está bien. Continuemos. Capítulo 64. Onoki y Chiyo solo comprendieron completamente lo que había sucedido después de que la explosión de Kaede ya hubiera terminado. Para entonces, los Senju ya habían comenzado a atacar. Las tropas más cercanas al rayo habían sido aniquiladas por completo. Las que estaban más atrás seguían con vida, pero la mayoría había perdido los nervios que les quedaban. Kade no desperdició otro ataque contra ellos. Ya había dicho que esta batalla sería el bautismo de los Senju. Si el clan iba a cambiar, entonces tenía que vadear entre sangre y salir del otro lado con las manos manchadas de rojo. Chiyo contempló el valle en ruinas con incredulidad. ¿Qué clase de jutsu era ese? El rostro de Onoki estaba sombrío. Él tampoco había visto nunca nada igual. ¿Se trataba de algún tipo de liberación de luz extraña? ¿Un linaje más allá de la liberación de madera? No tenía respuesta, y lo que más le enfurecía era no tener tiempo para quedarse allí pensando en ello. Había traído a las élites. Los 3 pueblos tenían. Habían burlado las líneas de Konoha, reunido a casi 5000 shinobi entre ellos y se habían movido con un único propósito en mente. Acaben con los Senju. Ahora, cientos de esas élites habían desaparecido en un instante, y el resto estaba indeciso. Ese era el verdadero problema. Los hombres muertos formaban parte de la guerra. La moral por los suelos era peor. Que no cunda el pánico. Ladró Onoki. Un jutsu como ese no se puede usar libremente. Reagrupaos y acabad con ellos. Fue la decisión correcta. Llegó demasiado tarde. Los Senju ya se encontraban entre las filas enemigas, arrasando el campo de batalla como hombres que finalmente se habían quedado sin razones para contenerse. Sakumo aterrizó frente a Onoki y apoyó a Colmillo Blanco sobre un hombro. Casi al mismo tiempo, Orochimaru se deslizó frente a Chiyo con una leve sonrisa. La ruptura era evidente. Los Senju se encargarían de los shinobi comunes. Sakumo y Orochimaru inmovilizarían a los 2 pesos pesados hasta que Kaede fuera derrotada en otro lugar. Chiyo intentó pasar a la fuerza junto a Orochimaru, pero Onoki habló primero. No me compares con el hijo muerto de ese viejo tonto, dijo con frialdad. Chiyo se giró hacia él tan rápido que casi se olvidó del campo de batalla que la rodeaba. ¿A quién llamas inútil, viejo cabrón? Ella le lanzó un kunai a la cara. Onoki lo apartó con desprecio. Guárdalo para el enemigo. Eso solo la enfureció más. Abrió un pergamino y lanzó a las marionetas Chikamatsu hacia adelante. Orochimaru se movió antes de que lo alcanzaran. Triple Rasomon. 3 enormes puertas se derrumbaron una tras otra, bloqueando su paso. Se echó el pelo hacia atrás y sonrió sin calidez. Supera esos obstáculos primero. El rostro de Chiyo se torció. Orochimaru, por su parte, no se hacía ilusiones sobre cómo se desarrollaría la pelea. No necesitaba matarla. Solo necesitaba mantenerla ocupada, frustrarla e impedir que interfiriera en otros asuntos. Cuando Sakumo volvió la vista, Onoki ya se había elevado en el aire. Su intención era solucionar las cosas rápidamente. Eso era razonable. Todo el mundo sabía lo peligroso que era el elemento polvo. Un espadachín atrapado a larga distancia contra un Tsuchikage volador estaba destinado a perder. Solo que Sakumo ya no era un espadachín común y corriente. Él ascendió después de Onoki. Los ojos del Tsuchikage se entrecerraron. Vuelo. No es un efecto de movimiento del cuerpo. No es ningún truco con cables. Vuelo real. Así que eso es lo que te dio Kaede, murmuró Onoki. Unas marcas oscuras se extendieron por el rostro de Sakumo. Entonces, un cuerno surgió de su frente, una armadura de hueso blanco envolvió partes de su cuerpo y la presión a su alrededor cambió de repente. Se parecía menos a un shinobi y más a algo que había salido de la tumba y había decidido que aún no había terminado de luchar. No necesito derrotarte rápidamente, dijo Sakumo. Solo necesito que te quedes aquí hasta que Kaede termine.
Su mirada se aguzó. Pero eres el Tsuchikage. Eso hace que merezcas ser tomado en serio. Desapareció. Onoki reaccionó por instinto, convirtiendo un brazo en piedra y aplicando peso adicional para crear un contraataque demoledor. Captó la trayectoria de la carga de Sakumo. Entonces atacó Colmillo Blanco. El puño de piedra reforzada se hizo añicos primero. La hoja rozó el cuero cabelludo de Onoki tan cerca que sintió el frío de la muerte antes de que el dolor en su brazo destrozado lo alcanzara. Sakumo lo esquivó, se dio la vuelta y volvió a entrar. Ahora era más rápido. Mucho más rápido. Onoki finalmente lo entendió. Esto no fue simplemente una mejora. Kade había creado monstruos. Debajo de ellos, Chiyo se encontraba en un estado mental aún peor. Cada vez que intentaba abrirse paso, otra puerta o técnica de serpiente la alcanzaba de frente. Orochimaru se negaba a luchar como ella quería, se negaba a dejarla marcar el ritmo y se negaba a darle un objetivo fácil. Estaba agotando sus fuerzas y no conseguía llegar a ninguna parte. De vuelta en la línea principal, el tercer Raikage respiraba con dificultad. La armadura de relámpagos que lo rodeaba había desaparecido. Su cuerpo seguía siendo monstruoso, pero el valle estaba lleno de pruebas de que incluso los monstruos tienen límites. Kurama estaba sentado sobre el hombro de Kaede, masticando alegremente una reserva de bocadillos como si nada de esto tuviera que ver con él. El Raikage se quedó mirando una vez, aún sin poder acostumbrarse a ver al Nueve Colas actuando de esa manera, y luego volvió a mirar a Kaede. Debajo de ellos, la batalla estaba llegando a su fin. Los shinobi de la roca y la arena fueron los primeros en derrumbarse. Los shinobi de la nube intentaban resistir, pero los Senju ya habían llegado al punto en que detenerlos era imposible. Ya no había nada que ganar continuando. Kaede bajó la espada del dios del trueno. Deja algo atrás y vete. El tercer Raikage parpadeó. ¿No me vas a matar? Hoy no, dijo Kaede. No confundas eso con misericordia. Alzó la vista brevemente hacia el cielo, y cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto más fría. Mi abuelo murió en la Tierra del Rayo. No lo he olvidado. El Raikage lo entendió de inmediato. Tobirama Senju. Kinkaku y Jinkaku. Una vieja deuda de sangre que nunca se había saldado del todo. Kade podría matarlo aquí, pero matarlo no le daría a los Senju lo que más necesitaban en ese momento. El tercer Raikage también lo entendió. Tras un largo silencio, apretó los dientes, agarró un brazo por el codo y se lo arrancó con pura fuerza. Lo dejó caer a los pies de Kaede. Cloud fue derrotado por Senju, dijo con voz ronca. No a Konoha. La indemnización se entregará personalmente a su clan. Kaede lo aceptó sin decirle una palabra más. El brazo amputado desapareció y fue guardado en un almacén. Eso sería una ofrenda apropiada para Tobirama. La guerra que los rodeaba ya estaba decidida de todos modos. Sakumo finalmente había logrado extraer la primera sangre real de Onoki, una herida que dolía más allá de la superficie, y Orochimaru había agotado el último ímpetu de Chiyo. Ninguno de los dos bandos tenía por qué ser aniquilado hoy. No, cuando el miedo y la deuda permitirían comprar más a largo plazo. Se acabó, dijo Kaede. No necesitaba alzar la voz. El propio campo de batalla le dejó claro su punto. Un momento después, Nawaki llegó corriendo entre la sangre y los escombros, sonriendo como un loco a pesar de la sangre que lo cubría por completo. Segundo hermano. Se me cayeron más de 20. Kade lo miró por un momento, luego sacó un paño y le limpió la sangre de la cara. Nawaki aminoró el paso, algo confundido. Kade no dijo nada sobre el miedo que había reprimido ese día. Simplemente le arregló el cuello a su hermano, le entregó el paño y dijo: Esta es la última vez. Nawaki no comprendió del todo el significado. Cayó sobre Kaede. Sin importar lo que sucediera después, no permitiría que las personas a su lado volvieran a ser llevadas tan cerca del límite. Nawaki se rascó la cabeza. ¿Y ahora qué? Kade miró hacia el campamento. Luego, en dirección a Konoha. Su respuesta llegó sin dudarlo. Volvemos atrás. Mataremos a todos los bastardos Sarutobi y Shimura que queden en el campamento. Luego regresamos a Konoha. Su voz se volvió monótona. Deudas antiguas. Deudas nuevas. Los resolveremos todos.